Bueno, les voy a hablar sobre mi protocolo de investigación. El título de la misma es la regulación de las plataformas digitales de transporte de pasajeros en la Ciudad de México. La hipótesis principal: mencionaré que en el reglamento de la Ley de Movilidad en la Ciudad de México, en su artículo 57, nos dice que para regular las plataformas se debe contar con una constancia de registro tanto del vehículo como del operador, y esto es lo único que la autoridad menciona, según ellos, para regular las plataformas. Pues situación que evade pues toda una responsabilidad más amplia, porque pues esto de tener una constancia pues no significa nada para una regulación de estas plataformas. Luego, en el artículo 71 de este mismo reglamento, se manifiesta que para ofrecer un transporte de pasajeros de servicio público se debe de obtener una concesión por parte de la Secretaría de Movilidad, situación que las plataformas operan sin ninguna concesión. En el artículo 196 de este mismo reglamento nos dice que las tarifas que se apliquen en las plataformas, nos habla que las tarifas que se apliquen en las plataformas no deben ser diferentes a las tarifas de los taxis tradicionales, situación que tampoco cumplen porque cambian sus tarifas, les llaman dinámicas, les llaman no sé cómo, y aunque sea el mismo trayecto, pues en un día es una tarifa y otro día puede ser diferente siendo el mismo trayecto, por lo que pues no cumplen con esto. Entonces, por ello que es importante realizar esta indagación sobre la regulación de las plataformas digitales de transporte de pasajeros en la Ciudad de México, lo que es fundamental para garantizar un equilibrio entre el servicio, la desigualdad, la seguridad y los derechos de todos los actores involucrados. Bueno, el objetivo general de mi protocolo es que analizaré e indagaré la regulación legal de estas plataformas digitales de transporte de pasajeros en la Ciudad de México, con el fin de que se establezca un marco normativo que garantice la seguridad, eficiencia, equidad y la libre competencia en el servicio. Los objetivos específicos mencionaré los siguientes. Para la regulación de los vehículos de transporte de pasajeros de estas plataformas se necesita, además de una constancia de registro, una licencia de conducir especial o específica para los operadores, que para obtenerla pasen un examen médico general en la cual se analice toxicología, presión arterial, examen de la vista, detectar alguna enfermedad crónica que pudiera afectar la inseguridad en la conducción de estos vehículos y que puedan poner en riesgo la integridad de los pasajeros, de los peatones, de la comunidad en sí. Un examen psicológico y psicométrico para los conductores, incluyendo un examen de manejo. En el examen de manejo se debe de analizar varios aspectos, por ejemplo, el estacionarse
en 3 tiempos, tanto estacionamiento en batería como estacionamiento lineal, un manejo en zigzag, el uso adecuado de las luces de advertencia, el arranque en línea recta y un frenado total, un examen teórico sobre el reglamento de tránsito, que estos señores pues ni siquiera yo creo que conocen el reglamento de tránsito ni nunca lo han visto. Y pues también un curso sobre primeros auxilios, que sería auxiliar a todo esto. Ahora, con respecto a los vehículos deben garantizar y estar en forma para dar el servicio, por lo que tendrían que pasar una revista donde se les verifique el estado general, como la vida útil de las llantas, la revisión de todas las luces, el extinguidor contra incendio, un buen estado de la carrocería, la limpieza, higiene de los vehículos, cristales pues no polarizados, herramienta elemental para alguna descompostura en la calle, el gato, la refacción, los cables pasacorrientes, en fin, una revisión para el usuario, para el bienestar del usuario, ¿no? De los vehículos, pues cosa que tampoco hay ninguna revisión, pero absolutamente ninguna. Pongo como punto de justificación que la regulación de las plataformas es relevante porque implica un impacto social al usuario que siempre está en riesgo por la inseguridad en todos los aspectos, tales como los conductores no tienen una preparación adecuada para el manejo de los vehículos, el conocimiento de las rutas en la ciudad. Son conductores que no pasan absolutamente ninguna prueba, la más prueba mínima de manejo. Los vehículos no son revisados por una autoridad para determinar el buen estado físico y mecánico. Y pues minimizar el riesgo de algún accidente en el aspecto jurídico deberían de estar registrados y regulados por la Secretaría de Movilidad. Y bueno, les mencionaré que en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la Gaceta número 1188 del 8 de septiembre del 2023, la autoridad emite un decreto para regular las plataformas, donde solo menciona que debe de existir una constancia de registro ante CEMOVI, situación por la cual no cumplen con el mínimo de regulación. Además, existe una competencia desleal con los taxis tradicionales que sí están concesionados y tienen una revisión y muy diferente, ¿no? Les hablaré un poquito sobre el desarrollo de este tema. En la Ciudad de México, la autoridad define a las plataformas digitales como servicio de transporte de pasajeros privado especializado con chofer. Esto está en la Gaceta que ya les mencioné, la 1188, en la página 4. Que conecta pasajeros con conductores afiliados a la plataforma. La operación de estas plataformas en la ciudad es de carácter no regulada por las autoridades. Además, operan con riesgos tanto para los usuarios como para la sociedad. No tienen tarifas establecidas por la autoridad. La tarifa la imponen los de la plataforma. No hay una tarifa especial o limitada o regulada. Y pues en el caso de un accidente o percance no se responsabilizan cuando
sucede un percance y llaman a las oficinas de la plataforma nunca se hace responsable. Y operan pues estas plataformas con una impunidad, pues yo diría que total, por lo que urge una regulación integral de las empresas que operan bajo estas plataformas digitales. Y por otro lado, los taxis concesionados son unidades de transporte público autorizadas por el gobierno de la Ciudad de México, operando bajo permisos y regulación específica. Estos taxis suelen operar en rutas preestablecidas, en puntos de origen y destino determinados, y su actividad se centraliza en áreas específicas solo de la Ciudad de México, incluyendo los sitios de taxis, y operan en cualquiera de las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Total que en conclusión, esta investigación es muy importante en términos generales porque existe un gran riesgo para la sociedad, tanto para los usuarios como para la sociedad, y la autoridad lo toma muy a la ligera. Y a esta situación se le salió de control. ¿Por qué? Porque ya hasta motos existen de pasajeros y ya esto pues ya está cobrando víctimas porque ya han sucedido pues varios difuntos en las motos de las plataformas digitales. Y pues es necesaria una regulación inmediata de esta situación por el bien de los habitantes de esta ciudad. La regulación de estas plataformas de transporte de pasajeros es fundamental para garantizar la seguridad, protección y derechos tanto de los usuarios como de los conductores. Además, una regulación adecuada permite formalizar esta actividad, promoviendo condiciones laborales justas y contribuyendo a la recaudación fiscal. También ayudaría a evitar la competencia desleal con el transporte público tradicional y a reducir riesgos como conductores irresponsables o inseguridad. Total que en conjunto, regular estas plataformas contribuyen a un sistema de transporte más organizado, seguro y justo para pues toda la comunidad. Ahora les hablaré de una reflexión personal, una situación propia. Sobre este tema tengo alguna experiencia porque pues en la práctica yo me dediqué y me he dedicado al transporte, inicialmente al transporte de carga. En los años 1980 formé una empresa de una flotilla de transporte de carga en que las concesiones las gestioné personalmente ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en la cual le prestaba servicios a varias empresas, algunas transnacionales y otras muy conocidas en la Ciudad de México y en la República. Posteriormente dejé el transporte de carga y me dediqué al transporte individual de pasajeros en la ciudad. Los taxis, desde que eran bochos, y estas concesiones pues también las tramité en aquel entonces en la Secretaría de Transportes y Vialidad. Ahora me dedico al transporte turístico de pasajeros, ya esto también sin ninguna concesión. Y bueno, con respecto a mi investigación, me ayudó el conocimiento que tengo un poco, el conocimiento en el transporte, y además aprendí algunos datos jurídicos que desconocía y lo pasivo y consecuente que ha sido la autoridad en la regulación de estas plataformas. Es un tema muy complejo y la autoridad se justifica en publicar un decreto solamente en la Gaceta, en la cual solo implementa que estas plataformas nomás deben tener una constancia, y con las cuales existe un grandísimo riesgo tanto a nivel social como jurídico. Las plataformas, los vehículos laboran con una tarjeta de circulación
que dice automóvil privado de uso particular. Eso dice la tarjeta de circulación de los vehículos de las plataformas digitales. Y los operadores tienen una licencia tipo A. Esa tipo A se la otorgan a cualquier ciudadano sin saber manejar, sin conocer la ciudad, sin tener ningún conocimiento del reglamento de tránsito. Se la otorgan de una manera muy sencilla, y con esa es la licencia con que andan laborando los conductores y haciendo un servicio público, porque pues es un servicio público de pasajeros sin ningún control por la autoridad. Y bueno, pues ese es mi protocolo de investigación. Muchas gracias por su atención.